En la paz de Dios, amados hermanos, soy la hermana Isela Janet López Valle y bueno, con la ayuda del Señor y para gloria de su nombre, estaremos dando este curso juntamente con mi esposo, el hermano Cuauhtémoc León. Estaremos dando esta materia de la doctrina del Espíritu Santo. Esta materia, hermanos, nos basamos o se basa en la doctrina de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y bueno, la encontramos en el libro del Espíritu Santo, su doctrina. Ese libro lo pueden ustedes encontrar en las librerías de la iglesia y allí pues lo pueden tener. Es un libro que todos debemos de tener, hermanos, para la realización de las tareas y el estudio de cada uno de los capítulos que vamos a estar viendo en este curso. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos lectura, que leamos los documentos que se les envían, lo que son las diapositivas, que van, pues de acuerdo al libro, y que también nosotros, hagamos un estudio sobre estos temas tan importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Bueno, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Divina Trinidad, por lo tanto, pues es Dios. Es la tercera persona de la Divina Trinidad respecto a, no, respecto a un orden numérico, porque jamás es en cuanto a jerarquía, ni podríamos nosotros decir que, como algunas personas dicen, bueno, es la tercera persona, entonces es más el Padre, más el Hijo que el Espíritu Santo. No, nosotros sabemos y conocemos la, la definición de Divina Trinidad que nos habla que llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las cuales son coeternas, coiguales y cosustanciales. Entonces, hermanos, vemos que esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, pues es un estudio que nosotros vemos porque vemos la obra que el Espíritu Santo tiene en el ser humano, el propósito por el cual el Señor dice la palabra del Señor que nos convenía, dijo el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros. Eh, y dice que el Señor pues enviaría a su Espíritu Santo. Entonces, esta doctrina, hermanos, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, pues ocupa un lugar muy importante, hermanos, porque pues es conocer la doctrina de el Señor, de nuestro Dios, en cuanto a la tercera persona. Vemos, hermanos, que los libros del Antiguo Testamento, con también nos habla del Espíritu Santo. Vamos a ver en el capítulo 2 precisamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero también vemos que todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de segunda y tercera epístola de Juan, contienen referencias a la obra que el Espíritu Santo nos hace. También los evangelios, hermanos, nos hablan precisamente de la obra del Espíritu Santo y de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que el Señor promete para cuando el Señor les dice que lo esperen hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y pues vemos que esto se cumple precisamente en el libro de Hechos, en su capítulo 2, donde vemos pues esa manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y las señales que el Señor hace cuando son bautizados. 120 personas que estaban en el aposento alto, dentro de ellos estaban los apóstoles, y pues dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban las maravillas del Señor en cada uno de los idiomas o en cada una de las lenguas que había en ese tiempo. Mateo 3, en su capítulo 3, versículo número 11, nos habla y nos dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos que Juan el Bautista está precisamente hablando de que el Señor Jesucristo es más poderoso que él, claro, porque él es Dios, y él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Bueno, considero, hermanos, que es importante que nosotros
conozcamos esto. También quiero hacer una aclaración, hermanos. Esta presentación precisamente es hasta este día se envía. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una serie de tareas y lecturas, por lo cual solamente esta exposición es un reforzamiento de lo que ustedes ya leyeron, de lo que ustedes ya vieron. Precisamente por eso se hace hasta este día. Esta doctrina del Espíritu Santo ha sido muchas veces descuidada por personas que se dicen ser cristianas y no lo son. Hay también mucho fanatismo en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Hay desviaciones tremendas y terribles en cuanto al mover del Espíritu Santo, que comentan algunas herejías, en donde dicen que el Espíritu Santo y el bautismo con el Espíritu Santo es en base a una serie de risas, en base a una serie de que las personas se caen cuando los tiran. Muchas situaciones que van desviadas al conocimiento bíblico y a la doctrina cristiana. Entonces aquí nos hace referencia que este descuido, hermanos, de esta doctrina, pues se ve muy afectada cuando las personas no conocen el mover del Espíritu Santo, no conocen qué es lo que el Espíritu Santo sigue haciendo y se van por muchas series de doctrinas de herejías en cuanto pues es una serie de espíritus inmundos que también se dejan, se dejan mover en esos lugares y provocan error en esas personas. También el descuido de esta doctrina, hermanos, nos ha dado como resultado una frialdad espiritual, porque no puede existir una congregación de verdaderos cristianos que no tengan al Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de saber que si somos llamados para servir a Cristo, que si somos llamados para servir a nuestro Dios y Salvador, porque Él nos llamó para este ministerio pastoral, pues nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros somos llamados por Dios, pero que debemos estudiar, que debemos conocer la doctrina del Espíritu Santo y que tenemos que tener una oración constante, que no tengamos frialdad espiritual, que no descuidemos esta necesidad de recalcar que el Espíritu Santo sigue llenando, sigue obrando en estos días, sigue llenando con poder a su iglesia, hermanos, y lo vemos, hermanos. Qué bonito es saber que hay personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo y fuego. Algunas personas, hermanos, algunos cristianos comentan o dicen esto ya fue en el tiempo de los apóstoles, ya no está vigente, pero la respuesta es que sí está vigente, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor sigue obrando en el corazón de las personas y hay bautismo con el Espíritu Santo hasta nuestros días. ¿Cuál es la señal inequívoca? El hablar en lenguas. ¿Qué lenguas son? Idiomas humanos que, como dice el libro de los Hechos, cada uno les oía hablar de su propia lengua según el Espíritu les daba que hablasen y que hablaban pues las maravillas del Señor. Entonces, eran lenguas, eran idiomas humanos. La diferencia es que los que estaban hablando pues nunca habían tal vez hablado esos idiomas, no lo hablaban por haber estudiado ese lenguaje, no, lo hablaban porque el Espíritu Santo repartía, y ellos hablaban diferentes lenguas porque estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Las escrituras nos presentan al Espíritu Santo como una persona y no como una influencia. Los falsos testigos de Jehová comentan y dicen que el Espíritu Santo es una influencia y que no es una persona divina y que por lo tanto no es Dios. Nosotros a través de la Biblia, hermanos, conocemos y sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que Él es el creador, que Dios es el poderoso, que Él tiene todos los atributos naturales y morales que tiene Dios. El Espíritu Santo es una persona, porque se ven los textos que se refieren a Él, porque se utiliza el pronombre personal Él. Entonces, cuando se utiliza un pronombre personal, en este caso masculino, se utiliza precisamente para referirnos a una persona. El Espíritu de verdad, el Consolador. Entonces nosotros vemos, hermanos, que ciertamente el Espíritu Santo de Dios, pues es el que se sigue moviendo, sigue continuando la obra de Cristo, es el con que continúa la obra de Cristo y el que sigue redarguyendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Él hace cosas grandes y maravillosas. San Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces vemos, hermanos, que el Señor, pues Él sigue siendo
el Espíritu Santo sigue siendo derramado sobre nosotros. San Juan 17:26 nos dice, y les dio a conocer, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces allí vemos, hermanos, esos textos que se refieren precisamente a que el Espíritu Santo, pues es Dios. Amén. San Juan 16:7 y 8 nos dice, pero yo os digo la verdad, solo habla el Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, ahí vemos, hermanos, que ese convencimiento que hace el Señor, pues lo hace el Espíritu Santo. Los seres humanos, nosotros, hermanos, desempeñamos acciones hacia el Espíritu Santo, las cuales nos hacen ver que el Espíritu Santo pues es una persona. ¿Por qué? Porque se le puede contristar. En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados desde el día de la redención. Entonces, cuando contristamos es entristecer al Espíritu Santo por nuestras actitudes que cometemos en contra del Señor. Bueno, aquí nos habla también que se le puede mentir, Hechos 5 del 1 al 4, más bien sería, se le, refiriéndose al texto bíblico que nos habla sobre la acción que cometió Ananías y Zafira, de que los dos quedaron en mutuo acuerdo de decir que habían vendido una propiedad por cierta cantidad de dinero, cuando no era así, ellos iban a quedar con alguna cantidad, pero iban a decir que le van a entregar toda y entonces ellos van, entregan primero va pues Ananías y entrega esa cantidad y le dice pues a Pedro que habían vendido esa cantidad. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué has hecho eso en tu corazón? Y bueno, vemos ahí la historia en Hechos que vemos que él muere y posteriormente viene también su esposa. Entonces, ellos trataron de mentir al Espíritu Santo. Aquí dice se le puede mentir. Bueno, realmente ellos intentaron mentir porque nadie puede mentir al Espíritu Santo puesto que Él es Dios. Se le puede blasfemar. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, en este texto nos habla precisamente sobre que el Señor Jesucristo hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, y pues los fariseos decían que por obra, por Belcebú, pues echaba fuera a los demonios, y entonces decían que el Señor Jesucristo pues hacía los milagros por el diablo. Y bueno, después viene refiriéndose a ese texto que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a nadie, ni en este mundo, ni en el venidero. Pero bueno, realmente, hermanos, tal cual lo que es blasfemia contra el Señor, contra el Espíritu Santo, no la podríamos ver en la Biblia tal cual, porque también entendemos que Dios es sumamente maravilloso y tan grande que no nos hace saber con cierta, con, con, con certeza verdaderamente cuál es la blasfemia. Podemos inferir que pues ellos pensaban que por el diablo hacía milagros el Señor Jesús, pero realmente, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no está en la Biblia como tal, no se dice como tal precisamente, porque consideramos también que Dios ama tanto al hombre que no le dice exactamente qué es para que pues no cometa esa clase de maldad que el enemigo quisiera que pues todos cometieran para que nunca fueran perdonados. También el Espíritu Santo desempeña acciones que una influencia no podría desempeñar. Una influencia es algo intangible, no tiene, es algo falto de vida, pero Dios, el Espíritu Santo, es una persona que tiene vida porque Él es Dios. Y hermanos, vemos que el Espíritu Santo, bueno, ahí usted en su casa lo puede ver, ya lo debió haber estudiado con las diapositivas que ya se enviaron desde el día martes ya estaban allí las diapositivas. Dice que el Espíritu Santo da instrucciones. Esas instrucciones que da, ni una persona no las puede mandar. Él revela las cosas, hermanos, Él revela su palabra. Entonces vemos exactamente en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor hablaba y cuando la palabra del Señor era escrita, era por inspiración del Espíritu Santo y Él revelaba
a los hombres lo que se debía de escribir. Él nos enseña. Vemos, hermanos, que Él enseña y pues nos recuerda lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En su palabra. En San Juan 14:26 nos lo dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice la palabra del Señor. Entonces, Él enseña, hermanos, Él intercede. La Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que también, hermanos, el Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros. Él habla, hermanos. Vemos en Apocalipsis, en capítulo 2, versículo 7, nos habla precisamente, habla a las iglesias, a las diferentes iglesias, ¿verdad? El Espíritu Santo dice aquí claramente, hermanos, Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo es el que conoce nuestra vida porque es Dios, es el que sabe todas las cosas y Él habla a nuestro corazón. Él nos ordena lo que debemos de hacer, así como la Biblia nos enseña que Él ordenó precisamente, vemos en Hechos capítulo 16 versos del 6 al 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, Él ordena, hermanos, aquí vemos cómo Dios, pues ordena a Pablo lo que tenía que hacer. Algunas cosas les permitía y otras cosas no. Y pues así es con nosotros, hermanos, el Señor, pues es el que sigue obrando en nuestra vida. En San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo es una persona divina, pero es la tercera persona de la Divina Trinidad, procede del Padre y procede del Hijo. Dice que nadie conoció las cosas del Padre, sino el Espíritu Santo que mora en él. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo, pues Él testifica, Él ordena, Él llama y corrige, Él da instrucciones. Y todas estas acciones, hermanos, pues podemos ver que una influencia, como dicen los testigos de Russell, no la puedo hacer porque no tiene, una influencia no tiene vida, sería algo como intangible, como el fuego, como la luz, como el viento, no tiene vida. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo sí tiene vida porque Él es Dios. El Espíritu Santo ejercita atributos de la persona, lo que es el intelecto, lo que es la voluntad y la sensibilidad. Bueno, solamente vamos a ver una cita respecto a esto que nos habla precisamente Romanos 3:27 y nos dice claramente sobre que el Espíritu Santo pues es una persona divina. Amén. Romanos 3:27. Dice la palabra del Señor. ¿Dónde pues está la lactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. No, está equivocada esta cita, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice primero los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Esas son citas que vienen en el libro, hermanos, también. Nosotros cuando también nos toca exponer, porque también vamos a poner por equipos, si ustedes van a subir su presentación, así como yo estoy subiendo esta presentación, ustedes la van a subir exponiendo el tema que vamos a ver,
Dice primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10. Y les pido, hermanos, que también verifiquemos las citas porque algunas erróneas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí está, escudriñar lo profundo de Dios, pues nos habla de su intelecto, del intelecto del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está su voluntad. Él, como Él quiere hacer las cosas, nos habla de la voluntad del Señor y la sensibilidad que ya lo vimos, ¿no? Que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Entonces, bueno, el Espíritu Santo no es un poder que Dios nos da para usarlo a lo que nosotros queramos. Él es una persona que nos usará a nosotros siempre y cuando nosotros nos sometamos a Él. El Espíritu Santo puede hablarnos porque nos enseña, nos dirige, nos vivifica y hace real la presencia de Cristo en nuestro corazón. Si nosotros, hermanos, tenemos conciencia que el Espíritu Santo es una persona, pues estaremos preparados para comprender y realizar la obra de Dios y trataremos de vivir santamente, pues en la presencia del Señor, porque pues Él es nuestro Dios. En el Nuevo Testamento no solamente contiene la doctrina del Espíritu Santo, sino que vemos cómo se vive la realidad del Espíritu Santo, cómo guía, cómo instruye, cómo se mueven los personajes bíblicos del Nuevo Testamento, que hasta nuestros días, pues el Señor sigue moviéndose en nosotros. La iglesia primitiva, hermanos, vivía y se movía por el Espíritu Santo. Ellos tenían pues viva la presencia del Señor en ella. También nosotros, hermanos, es necesario que nosotros sintamos esa ayuda divina como en los días de la iglesia primitiva. Y bueno, tenemos el texto, San Juan 14:26, que nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La personalidad y deidad del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es una persona divina porque tiene todos los atributos naturales y morales de Dios. Es santo porque es Dios. También vemos que pues Dios es una Trinidad. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas diferentes. Y estas personas diferentes, con todas las características de Dios, pues están en esa misma esencia, en esa misma sustancia, y ninguna persona más que esas tres personas divinas posee los atributos de Dios. Entendemos que esas tres personas son un solo Dios. Es como, por ejemplo, nosotros en esa naturaleza humana, no hay ningún otro ser humano que sea igual a nosotros en toda la creación del mundo, sino que el ser humano tenemos características de seres humanos conforme Dios nos hizo. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, pero somos seres humanos. Entonces, en toda la creación del mundo, del universo entero, no hay otra persona igual a nosotros con las características de una persona. Entonces, nosotros entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esas características de Dios, no hay otra persona que sea igual a alguna de esas tres personas divinas. Y entendemos también que dice, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas diferentes. Entonces, estas tres personas pueden ocupar distintas esferas a la vez, como lo tenemos en el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vemos que el Señor Jesucristo está siendo bautizado, vemos a la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado, se escucha del cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se escucha la primera persona también, el Padre Celestial, pero también el Espíritu Santo desciende de una forma corporal como paloma, es decir, desciende sobre el Espíritu Santo y bueno, pues esa es la tercera persona de la Divina Trinidad y allí están las tres personas divinas en el bautismo del Espíritu Santo manifestándose en el ministerio del Señor. También tienen distintas misiones que bueno, en relación con el hombre, sin embargo, obran en armonía y son esencialmente uno. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, la esencia de Dios, la divinidad de Dios, solamente la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas tienen los 10 atributos naturales: omnisciencia, omnipotencia,
omnipresencia, eternidad, inmensidad, infinidad, inmutabilidad, vida, inteligencia y voluntad. Esos 10 atributos naturales solamente los poseen las tres personas divinas. También tienen los atributos morales, que eso sí los puede compartir con el hombre, que podemos ver como por ejemplo la justicia, el amor, la fidelidad, la paciencia, este, esos atributos, la justicia, que Dios nos hace ver precisamente que puede, en una moral la puede tener el hombre, pero nunca los atributos naturales, ninguna persona, ni nada, nada que exista fuera de Dios puede tener esos atributos naturales que comparten la esencia, en esa esencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la deidad del Espíritu Santo queda demostrada en algunos hechos. En las Escrituras al Espíritu Santo se le llama Dios. Vemos nuevamente, recordamos lo que pasó en el pasaje de Ananías y Zafira, y entendemos cuando Pedro le dice a ambos, bueno, le dice a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí vemos, hermanos, que pues Él es completamente Dios, Salvador y Señor. También se le atribuyen los atributos divinos, se le confieren los atributos divinos, que son los modos de actividad en las cuales que nos enseñan las cualidades de carácter y que solamente pues le pertenecen pues a Dios. Nadie, hermanos, nadie puede tener esos atributos, solamente nuestro Dios. De Dios se nos dice que es infinito, es decir, que no tiene ningún límite en cuanto a poder, en cuanto a esencia, en todo lo que hace, no hay una limitación para Dios. Por eso decimos nosotros que Él no tiene limitaciones. Él es eterno, porque el Padre Celestial pues engendra a su Hijo Jesucristo, no lo crea, diferente a que crear. Crear es crear algo de la nada, pero el Padre Celestial engendra a su Hijo en esa esencia. ¿Desde cuándo? Desde siempre. El Padre existe y el Hijo existe desde siempre. Entonces, es como, por ejemplo, un ser humano. Nosotros no podemos decir tenemos hijos y los creamos. No, no los creamos, los engendramos. El hombre lo engendra en la mujer. Y entonces vemos, hermanos, esa situación que Dios engendra a su hijo con todos los atributos de Dios. Entonces, pues ahí está la eternidad de Dios, ¿no? La eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que pues el Padre engendra a su Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras. En la primera, en relación con el espacio. Dios se caracteriza por su inmensidad. Es decir, que no hay un punto alguno del espacio infinito que pueda subtraerse a su influencia. Es decir, que no hay nada que Dios en donde Dios no esté. Y segunda, en relación con el tiempo. En Dios no hay tiempo, Dios no tiene reloj porque está por encima de nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos tiempo en la Tierra? Pues porque nosotros estamos en la Tierra y la Tierra da vuelta alrededor del Sol cada 24 horas y pues nosotros medimos nuestro tiempo, pero Dios está por encima de eso, en Dios no hay tiempo, por eso entendemos también que la Biblia nos dice que para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años como un día, porque Dios no está bajo un sistema solar en el cual pues se vaya viendo que es noche, que es día, no, está por encima de eso. Él es eterno, es inmutable, Él no cambia, hermanos. Él no deja, sus atributos nunca cambian, Él es espíritu simplísimo, su esencia nunca, nunca cambia. El error que muchas personas entienden y comentan, dicen o piensan que el Padre Celestial es como un viejito que ya está gobernando en los cielos grandes. No, Dios es espíritu, espíritu completamente simplísimo. No tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene no es como el ser humano. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, en esa eternidad de Dios, pues el Espíritu Santo, pues es eterno, existe desde siempre y seguirá existiendo desde siempre. También es omnipotente porque el Espíritu Santo todo lo puede. Por la omnisciencia no debe de entenderse que Dios llena todo espacio, sino que Dios pues está pues Dios con la misma forma que la materia llena parte del espacio. Es decir, que Dios está
está en todo y está por encima del espacio, está por encima de todo lo que ha creado. Entonces, hermanos, vemos que debemos accesar a Dios cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es que Dios no tiene limitación en ningún espacio para poder actuar como Él quiere, sino que Dios puede ejercer su omnipresencia, su estar en todos lados, pues en todas partes. También, hermanos, vemos que la omnisciencia, bueno, que Dios conoce, dice la Biblia, pues que aún no está la palabra en nuestra boca y ella que, oh Jehová, tú la sabes toda. Nosotros no sabemos ni lo que vamos a hablar en cuanto mucho tiempo, ni en un minuto, ni en 2 minutos, pero Dios ya lo sabe. Entonces es ese conocimiento perfecto de respecto de sí mismo y respecto de sus criaturas. Dios lo conoce todo. La omnipotencia, no hay un límite, no hay nada que Dios no pueda hacer. Se le presenta haciendo obras que solamente a Dios le son posibles, como la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice en Génesis 1:2. Vemos la regeneración, es ese cambio que Dios hace en el hombre y hace una regeneración que nos habla precisamente la regeneración, nos habla o nos hace referencia al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Era necesario nacer de nuevo. Le dicen a Nicodemo, ¿a poco puede el hombre, siendo viejo, volver al vientre de su madre y nacer? Pero el Señor le hablaba precisamente de la regeneración, del nuevo nacimiento espiritual. También, hermanos, vemos que se le presenta en la resurrección del Señor Jesucristo y que pues es el que distribuye los dones espirituales. Es decir, Dios, el Espíritu Santo distribuye los dones en el momento que Él quiere, pero los dones son de Él. No podemos decir yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de evangelismo, yo tengo el Dios. No, se ha manifestado en nosotros, pero los dones son del Espíritu Santo, son de Él y Él se manifiesta en quien Él quiere y cuando y en el momento que Él quiere, cuando es necesario para su iglesia. El Espíritu Santo es Dios bueno y ha descendido precisamente para mostrarse en cada uno de los creyentes, para continuar la obra de Cristo y para estar en nuestro corazón. Nosotros somos templo, templo del Dios viviente. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Guardémonos pues de ofender o de contristar o de desconocer esta presencia divina que está en la iglesia del Señor. Entonces, tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo con santidad, que su Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, mora en nosotros y vive en nosotros. Y bueno, como texto de último de referencia, pues nos habla precisamente de que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, pues el Señor, Él es una persona, el Espíritu Santo como persona, pues vemos que tiene los atributos de la personalidad, piensa, siente y tiene voluntad. Nosotros como seres humanos desempeñamos acciones contra el Señor que nos hacen ver que Él es una persona y también Él desempeña acciones con el hombre o hacia el hombre que también nos hace ver que Él es una persona y no es una influencia, sino Él es Dios. Amén. Y bueno, hermanos, pues hemos concluido esta primera sesión o esta primera clase en donde, bueno, ya les pedimos las actividades que se van a entregar para el día, a más tardar el día lunes. Tengo entendido a las 10:59 se entrega la última tarea y ya el sistema no deja entregar ninguna. Ahí están las tareas que deben hacer, hermanos. Es importante claramente que vayan guardando sus archivos porque al final los van a entregar como un libro en donde pues los que quieran empastarlo en su casa, gloria sea el Señor, pero lo van a tener con todas las anotaciones que ustedes están haciendo. Importante, en el resumen que hagan o en el mapa que hagan, siempre incluyan, hermanos, una síntesis. Ya sea que yo les pido un mapa conceptual, ustedes pongan una síntesis de lo que entendieron para que lo vayan poniendo. Es importante que trabajemos, hermanos, ¿con qué objetivo? Con que nosotros tengamos el conocimiento de lo que estamos viendo y leyendo y pueda ser esto provecho para la gloria del Señor y los hermanos que ustedes enseñan, pues entre todos aprendamos lo que el Señor Jesucristo quiere. Bueno, hermanos, cualquier duda, pregunta, ya está en el foro. Por lo regular, yo siempre estoy eh, a lo mucho tardo 2 días en entrar a la clase, por lo regular a la plataforma casi siempre entro en las noches. Si tienen preguntas o dudas, háganlas ahí y las contestamos, hermanos, pero no pregunten del domingo para el lunes cuando van a entregar, puesto que tenemos toda la semana para ir haciendo nuestras tareas.
Y en cuanto a las exposiciones, hermanos, yo les haré llegar un rol en donde ustedes van a ir exponiendo algunos temas. Y así como en este video yo presenté el capítulo 1, así les tocará a diferentes equipos que también los mandaré por la plataforma en donde ustedes expondrán pues este tema y ya después vemos con algunos comentarios que hagamos también a través de un video referente a lo que ustedes están exponiendo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho, la paz de Dios, que el Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.